Tú ya escuchaste acerca de ese refrán, muy antiguo, los abuelos lo decían, en algunos libros también lo mencionan, en la escuela yo lo aprendí, decía, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y también a eso se complementaba, en ese refrán decía, tampoco hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a una realidad? ¿Te ha pasado eso algún momento en tu vida? ¿Sí o no? A mí ya me pasó, pero también conozco de cerca a muchas personas que se enceguecen ante algo, ante una evidencia tan real. Por ejemplo, puedo hablar acerca de un adolescente enamorado o de una adolescente enamorada. Aquella que el papá y la mamá intentan decirle, hijita, por favor, no te metas con ese muchacho. Porque empezaron a ver por allí cosas un poco extrañas. Ese muchacho está en la droga o está en el alcohol o te va a arrastrar al vicio. Y por más de que ella escucha consejos y consejos de los padres, de los amigos, de todo el entorno, ella dice, no, yo quiero continuar, es mi capricho, es mi deseo. Muchos tienen el síndrome de Sansón, ¿verdad? Esto agradó a mis ojos y punto. Incluso hay mucha música secular por allí que alimenta esta idea y que dice, bueno, en el amor nadie manda, lo suficiente es que tú sientas, ¿qué importa lo que digan los demás? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿Cuántas personas yo cuando les hablo de la Biblia, le digo, mira, este es el plan de Dios para tu vida, este es el día de reposo según la Biblia? Y por más de que vean en la palabra de Dios que así está escrito, dicen, no, pero yo hago caso a lo que la iglesia dice, lo que mi líder dice, lo que el pastor dice. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es por eso que Jesús, en muchas de sus parábolas, Él siempre decía lo siguiente, el que tiene oídos para oír, oiga. Tú sabes que yo de niño no comprendí esta expresión, te soy sincero, hasta adulto casi. ¿Cómo el que tiene oídos para oír, oiga? Es que no siempre el que tiene oídos están dispuestos para oír. Si tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar en los primeros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, muchas promesas que Dios da al ser humano, promesas condicionales. ¿Quieres vida eterna? Sé fiel hasta la muerte. Al vencedor yo le daré esto. Es decir, la victoria está para el que lucha, para el que vence. Pero tú no estás solo, sino Dios está a tu lado. Solo que hay una expresión que siempre se repite en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en las promesas que se da para el vencedor. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es que no es suficiente tener oídos y tener audición. Podemos tener oídos y ser sordos. Podemos ver tanta evidencia real y continuar siendo ciegos. Es posible. Y es posible que alguien que no tenga la audición física pueda tener la audición espiritual. Conozco muchos sordos físicamente que en su corazón escucharon la voz de Dios. ¿Cómo lo escucharon? Pues bueno, no tuvo una audición física, pero estuvo bien su audición del corazón, su audición espiritual, su audición mental. ¿Sabes? Hoy quiero hablar acerca de bulla, acerca de ruido, acerca de qué tenemos que hacer para escuchar bien. No, pastor, yo escucho bien, ya me hice el examen. No, tranquilo, no te voy a hablar de esa audición física. Sabes que todos los seres humanos somos sordos en esta vida, sordos a la voz de Dios. ¿Y sabes quién se encargó de llenar de ruido nuestra vida? El enemigo de Dios. El enemigo de Dios ha levantado tanto ruido en el mundo, tantas voces, tanta música, tanto placer, tanta diversión, que estamos distraídos. Y cuando Dios quiere hablar a nuestra mente, quiere impresionar nuestro corazón, estamos tan distraídos y estamos con el volumen a full, como se diría, ¿verdad? El volumen al 100%, que no escuchamos otra cosa que placer, diversión, música, sexo, nuevas emociones, nueva moda, y vamos por aquí, vamos por acá. Es que el enemigo ha tratado de ensordecer
no solamente nuestro oído físico, sino nuestro oído espiritual. ¿Lo comprendes? Hay tanta gente sorda espiritualmente en el mundo. Gente que no escucha la voz de Dios. Pastor, ¿qué? ¿Dios está hablando? Hoy vas a descubrir que Dios te habla a cada momento. Pastor, yo nunca escuché hablar a Dios. Espera un momento. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos habla. Pero primero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dice que un cierto científico, aquel que estudiaba a los animales pequeños, a los insectos, un día se paró allí en una de las calles más transitadas en Nueva York, cerró los ojos y al que estaba a su lado le dijo: ¿escuchas algo? ¿Escuchas algo? El otro le dice: sí, yo escucho los carros, escucho la gente que conversa, escucho la gente que pasa, escucho pasos, escucho todo. No, ¿escuchas algún ruido de un animal? Y el científico estaba con los ojos cerrados, escucha. Y el que estaba solo dice: usted está loco, no escucho nada. Y él le dice: escucha el canto del grillo. El otro le dice: Señor, hay tanto ruido aquí, ¿cómo voy a escuchar el canto de un grillo? ¿Sabe lo que le respondió este científico? Le dijo: es que mis oídos están acostumbrados a escuchar el canto de estos animales, que por más que haya tanto ruido a mi alrededor, mis oídos escuchan el canto de un grillo. Sabes, yo cuando leí esa historia quedé un poco sorprendido y llegué a una conclusión que tú también has podido llegar en algún momento de la vida. Los seres humanos escuchamos lo que queremos escuchar y cerramos nuestros oídos a lo que no queremos escuchar. Nosotros escuchamos lo que queremos. Y este científico, para darle una lección allí a su compañero, le dijo: mira, sé que ninguno de estas personas que están caminando junto a mí ha escuchado el canto de un grillo, pero te voy a comprobar cómo sus oídos escuchan otro ruido. Sacó una moneda del bolsillo, la tiró para la calle y adivina, toda la gente volteó. ¿Por qué? Porque en el corazón hay un deseo de dinero y el oído escucha lo que quiere escuchar. ¿Entiendes? Entonces, si la gente corre tras el dinero, al mínimo sonido del dinero en el suelo o una moneda en el suelo, la gente va a escuchar. ¿Por qué? Porque su interés, su motivación es correr tras el dinero. Es por eso que hay poca gente que escucha la voz de Dios. No porque no entienda, sino porque no quiere escuchar, no quiere comprender. Y por más que Dios de manera tan nítida y clara hable todos los días, tú te niegas a escuchar. Pastor, ¿cómo habla Dios? Durante 1600 años, Dios usó a 40 personas para poder escribir este maravilloso libro. Este libro que lo tienes en biblioteca, este libro que lo tienes allí en la cama para asustarte o para que no te asustes en las noches. Este libro que lo usas como amuleto para que no te dé pesadillas. Este libro que has despreciado y está empolvado en un rincón es la voz de Dios siendo silenciada todos los días. ¿Cuántas personas yo encuentro diciendo: pastor, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me hable? Le digo: Dios te quiere hablar ahora. Abre la palabra, abre la Biblia y encontrarás una palabra fresca, palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo. Encontrarás soluciones, encontrarás salidas. Los seres humanos queremos escuchar la voz de Dios, pero cerramos los labios de Dios. ¿Cómo pretendes que Dios te hable cuando su palabra está cerrada? Ahora mira, Dios no solamente tiene una manera para hablar. Yo te voy a leer un texto que me sorprende, me gusta, para que te des cuenta cómo los seres humanos somos tan sordos y solo escuchamos aquello que queremos escuchar. Estamos ensordecidos con tanta cosa que existe en el mundo que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Me acompañas? ¿Tienes una Biblia? Si no tienes, tranquilo, yo voy a leer para ti, pero quiero que prestes atención. Hebreos 1:1 dice así: Dios, me encanta la manera como inicia este libro. Dios es la primera palabra que encuentro aquí al comenzar el libro. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios habla? Muchas. Repite. ¿Cuántas veces Dios habla? Muchas. Repite conmigo. Y mira, y de muchas maneras. Esto es lo que más toca mi corazón. Dios trata de impresionarme, de llamar mi atención.
Y no me habla solo de una manera, dice, habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. A nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo. En fin, Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Pero tú no estás escuchando esa voz. Pastor, ¿tan sordo estoy? Sí. Mira, hay dos maneras como Dios habla al ser humano. De manera directa y de manera indirecta. Te explico. De manera directa es la voz audible de Dios. Se escucha, se puede escuchar con nuestros oídos físicos, con nuestro oído. Adán, por ejemplo, cuando pecó allí en el jardín del Edén, se escuchó la voz audible de Dios allí en el huerto diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán pudo escuchar con sus oídos la voz de Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Fue la primera pregunta que Dios hizo al hombre y será la última pregunta que Dios hará hasta cuando se cierre la gracia en el cielo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué intentas huir de mí cuando yo sé dónde encontrarte? David decía en Salmo 139, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al abismo, también ahí está tu amor. Me escondo en un pozo, allí tu misericordia me alcanza. Voy al mar, ahí estás tú. ¿Dónde puedo? ¿A dónde me escondo? A donde vayas, tú vas a escuchar la voz de Dios. Aun cuando estés con la droga, aun cuando estés con un vicio, aun cuando estés con alcohol, aun cuando estés borracho, aun cuando en este momento te esté pasando los efectos de la droga, Dios te está hablando. ¿Comprendes? ¿Recuerdas cuando Jesús se bautizó? La voz audible una vez más de Dios, este es mi Hijo amado. Cada vez que el ser humano hace un compromiso con Dios a través del bautismo, no se escucha audiblemente así la voz viva de Dios, pero allí en la mente, en el corazón uno siente la satisfacción de pertenecer, de haber hecho un compromiso con Dios. ¿De qué otra manera Dios habla? De manera tan clara y audible. ¿Te acuerdas tú cuando dio los 10 mandamientos? Allí en el monte Sinaí, Dios reunió a todo el pueblo. Moisés reunió a todo el pueblo. Y allí Dios habló desde ese monte. Y dio su ley de manera audible. Luego Él escribió con su propio dedo. Dios hablando. Solo que el ser humano ahora tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Dijo, Moisés, por favor, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Tenemos miedo. ¿Miedo por qué? Que el ser humano fue ensordeciéndose. Dios habla a través de sus ángeles. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios envió a sus ángeles para hablar con Abraham. Era la voz directa de Dios. Mandó a sus ángeles para poder sacar a Lot de allí, de ese lugar donde iba a ser destruido. La voz audible de Dios. A los profetas los habló a través de visiones, a través de sueños. Voz audible de Dios. Pero aquí Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice, la mayor revelación para los postreros días es que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesucristo es la voz viva de Dios. Lee los evangelios, las bienaventuranzas. ¿Quieres ser feliz? Haz caso a Jesús. Mateo capítulo 5. La felicidad consiste, ahí está, felices los pobres en espíritu, felices los mansos, felices los pacificadores, felices los de limpio corazón, felices. ¿Por qué intentas buscar felicidad lejos del camino que Dios te trazó? Cuando abrimos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 7, versículo 46, mira lo que dice. Que allí cuando Jesús estaba siendo juzgado, se quedaron realmente sorprendidos la gente que le escuchaba. Y dice así, nunca hemos escuchado a algún otro hombre hablar como este. Claro, era la voz viva, la voz audible de Dios. Dios hablando de manera directa. Pero Dios también habla de manera indirecta. ¿Cómo pastor habla de manera indirecta? ¿Te acuerdas en el diluvio?
Dios había dicho a Noé para que construya un arca. 120 años Dios esperó para que toda la gente pueda salvarse entrando al arca. Ahora, cuando ya iba a venir el diluvio, ¿sabes qué cosa hizo Dios? Reunió a los animales. Los animales no tienen entendimiento, raciocinio como tenemos los seres humanos. Y los animales entraron al arca. Ahora quiero que entiendas. Dios estaba dando la última oportunidad a la humanidad, diciendo, miren, los animales están entrando. Esto nunca antes se ha visto. De manera indirecta les estaba diciendo, si los animales escuchan, ¿por qué ustedes no entran? Dios habla también así. Dios le habló a Moisés a través de una zarza cuando estaba en el desierto. Era de manera indirecta. Moisés se acercó y dijo, ¿y por qué esta zarza no se quema? Porque allí Dios llamaba su atención para darle una misión. Dios habla de manera indirecta. ¿De qué otra manera Dios habla de manera indirecta? A través de las calamidades. Cada vez que la tierra tiembla, cada vez que ocurre algún desastre, Dios está hablando. Yo estoy volviendo. Lo que para ti son noticias, para mí son señales. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de tu cuerpo. Mira la complejidad de tus manos, de tus órganos, de tu cerebro, de tu corazón. Todo está diciendo que tienes un creador. Dios habla a través de la arqueología. Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablan. Dios habla a través de la ciencia. Cada descubrimiento está diciendo, hay un Dios por sobre todo. Dios también te habla a través de la enfermedad. Estás pasando por un momento difícil, también es un llamado de Dios. Quiero que vengas. Yo quiero salvarte. Yo te necesito en el reino de los cielos. Yo di mi vida por ti, yo te amo. Yo estoy permitiendo esta crisis porque no quiero que perezcas. Yo di mi vida por ti. Dios te está hablando en este momento a través del Facebook, a través de YouTube, a través de la TV, a través de un medio de comunicación. Dios te dice, ¿por qué estás perdido? Mira la miseria de tu vida. ¿Por qué estás lejos de mí? Ven a mis brazos. Por eso Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Tú eres una oveja de Jesús. Jesús está invitando al redil. Él quiere ser tu pastor. Por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice así. El Espíritu y la esposa dicen ven, porque Dios hoy habla a través del Espíritu Santo. Te impresiona y tienes un deseo en tu corazón de querer ser diferente, de querer cambiar. Es la voz del Espíritu Santo diciéndote, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte. Dios, este momento te está hablando a ti. Y en el libro de Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa es la iglesia, dicen ven. Y el que oiga, el que escuche, el que tenga oídos, diga ven. Baja el volumen de este mundo y empieza a escuchar la voz de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que Dios puede hablar muchas veces y de muchas maneras, pero pocos escuchan su voz. Porque todo el mundo está ensordecido con placer, con diversión. El diablo ha creado ruidos para poder distraer nuestra atención de la voz de Dios. Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo, yo quiero salvarte. Yo estoy aquí, tú no estás solo. Yo estoy a tu lado. Yo te amo. Quiero que abandones esa vida de pecado, que dejes ese vicio. Yo estoy aquí para salvarte. Lo que tú no puedes hacer, lo imposible para ti, yo lo puedo hacer por ti. Y en este momento yo quiero orar contigo. ¿Dónde estás? ¿Estás mirándome por Facebook? Levanta tu mano derecha. Levanta. ¿Quieres que ore por ti? Orar por ti. Estás en tu sala mirando la TV. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir que Dios pueda hablarnos una vez más y a través de su palabra nos muestre el camino a seguir. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos, voy a estar orando. Vamos a orar. Querido Dios,
Gracias porque hoy tú me hablaste a través de tu palabra. Hoy descubrí cuán sordo he sido durante tanto tiempo. No pude escuchar tu voz. Probablemente la crisis que estoy pasando sea la manera como tú me estés llamando. La enfermedad que estoy teniendo en este momento, el dolor puede ser un llamado para que yo pueda entregar mi vida a ti. Y es por eso que me entrego. Quiero que hoy puedas vivir en mi vida. Quiero que entres en mi corazón y te acepto como mi Salvador. Quiero que transformes mi vida. Tómame en tus brazos de amor. Y a partir de hoy permíteme escuchar siempre tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar y ver este programa. Quiero invitarte para que este sábado busques una iglesia adventista del séptimo día. Ahí estará alguien para abrazarte y decirte bienvenido. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.